Hola amigos, bienvenidos a esta edición de martes del portal del Villegas, que vamos a partir con algunas observaciones sobre lo que pasa en nuestro país, en el mundo político, y partamos con la lista del pueblo, que ha tenido nuevas deserciones. Ya más de la mitad de ese grupo, porque no es un partido, se han ido. El último apaga la luz, supongo. Se han ido más de la mitad. Han perdido en 2 meses. En eso batieron un récord. ¿Y por qué? Bueno, lo vamos a examinar de inmediato. Mientras tanto, los que van quedando dentro de la lista del pueblo van a tener una reunión especial, y la idea parece que es cambiar el nombre. Me parece un poquito infantil, ¿no? No es cambiando el nombre que va a cambiar la situación. El problema de la lista del pueblo no es el nombre, aunque, claro, es un poquitito arrogante hablar de la lista del pueblo. O sea, el pueblo tiene allí su lista. Hay un tema con las posturas que han tenido, con la forma como llegaron a existir. En primer lugar, este es un agregado de gente que no tenía otra cosa en común que un montón de sentimientos y rabias y pica y aspiraciones vagas, contra aspiraciones vagas de hacer algo que no sabían qué era, y picas y rabia y resentimiento contra la política tradicional, contra los partidos, que ya es un tema, es un commodity. O sea, ya es una parte, digamos, del repertorio de frases hechas de los que vienen llegando a la política, es el hablar de lo corrupto y lo bueno para transar, que son los incumbentes, y que nosotros venimos a cambiar las cosas, cosa que no ocurre porque la realidad se encarga de ponerlos a todos en su lugar. Y aquí la realidad se encargó de mostrarles a todos ellos, les ha ido mostrando que no se puede armar algo serio en política meramente porque en un momento dado, ni siquiera todo el tiempo, sino que en un momento dado un grupo de personas comparten los mismos sentimientos, están picados, y sienten algunas cosas vagas, pero que les parecen comunes, porque siendo vagas, no teniendo definiciones claras, pueden parecer que coinciden unas con otras. Y luego viene la realidad, que se encarga de ir mostrándoles, como le pasó a los que se han ido, que no hay sintonía realmente, que no hay nada realmente, más que este pujo político, ¿no es cierto? Este pinito político que no tiene ningún futuro, a pesar de la arrogante ambición que tenían de venir poco menos que a cambiar la política chilena. De hecho, quisieron tener un candidato presidente. 2. Primero votaron al señor Cueva y luego cayó el señor Ancalao porque, bueno, ya sabemos la historia de Ancalao, ¿no es cierto? Las firmas que consiguió se las consiguió un notario que estaba muerto. Entonces, no es cambiando el nombre. Si la lista del pueblo quiere realmente tener alguna significación, aunque yo dudo mucho que la vaya a tener, pero si quiere intentarlo, por lo menos, no es una cuestión de cambiar el nombre, que en vez de llamarse la lista del pueblo se llame la lista de los constituyentes populares o los constituyentes del pueblo o alguna otra tontera por el estilo. Hay que cambiar la postura, hay que cambiar la actitud, hay que hacer un esfuerzo real de pensamiento para concretar qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, qué es lo que piensan. Esfuerzo que por supuesto no va a llegar a ninguna parte, porque ellos, como todo el mundo del llamado progresismo, salvo los comunistas que tienen muy claro desde siempre, desde la fundación del Partido Comunista, lo que quiere, todos los demás se mueven en la misma indefinición y vaguedad, y se mantienen a flote, sujetos a como los restos de un naufragio, en este caso frases sueltas, clichés, que queremos justicia, que los incumbentes son todos sinvergüenza, que tenemos que cambiar el modelo, que hay que echar abajo el sistema neoliberal, y se sujetan a esas cosas que no son nada, que son palabras, que son frases hechas, que ya convertidas en clichés además marchitos. Con eso no se logra nada. Y tanto así que se les está yendo la gente, o sea, se está disgregando. Esto no significa, ojo, que los que se van es porque tienen mucho más clara la película. No. Tal vez podrá ser interesante para alguien seguir luego las trayectorias que sigan estas personas que se fueron, a dónde fueron a dar, qué están pensando ahora.
Yo no creo que, dado los antecedentes de quienes formaron esta lista del pueblo, cualquier subconjunto de ellos, los que se queden o los que se vayan, sea capaz de desarrollar un pensamiento coherente y preciso acerca del país, más allá de las frases hechas. Lo dudo mucho. Perdónenme, pero por sus frutos los conoceréis, dice la frase bíblica, y ya hemos visto bastantes frutos que salen de ese sector, de las bocas de todos, los que se quedaron y los que se están yendo. Así que no creo que pase gran cosa. Es otra manifestación más del grado de inconsistencia que tiene gran parte de la política chilena en estos días, como en todo el mundo por lo demás, por factores que hemos examinado ya bastantes veces, y a lo cual se suma factores especiales de Chile en el sentido de que aquí tenemos un montón de gente que ha accedido últimamente a la política sin otro mérito que ser caras nuevas, sin que eso sea equivalente en ningún caso a ser inteligente, a tener conocimiento, a saber algo, alguna cosa. En España vimos algo parecido con una agrupación que fue mucho más grande, que la lista del pueblo, 1000 veces más grande, y que incluso llegó a gobernar, o trató de gobernar, el Podemos, que demostró que no podían nada. O sea, se pusieron el peor nombre del mundo, Podemos, cuando demostraron una completa impotencia. Por lo mismo, sin ideas claras de nada, se llega a los manotazos, y no se puede gobernar a los manotazos. O sea, se puede destruir a los manotazos, eso sí. Así es que eso, sigue la disgregación en toda la izquierda, en este caso en la lista del pueblo, en las multitudes de candidaturas de izquierda con distintos nombres, en las renuncias de unos y otros de sus respectivos partidos, en las volteretas y sobre todo en los muchos que están callados, que no se pronuncian, pero que tienen claro por quién no van a votar. Hace mucho tiempo, mucho antes de todo lo que ha pasado en este último par de años, creo que fue precisamente durante el periodo previo a la elección de Sebastián Piñera, cuando estaba la campaña de ese entonces presidencial, que yo les conté que una persona del más alto nivel de un partido tradicional de izquierda había estado en mi casa para otro asunto y me había dicho en un lenguaje muy folclórico: Nica, voto por Alejandro Guillé. O sea, no voy a ayudar a que se instalen otra vez esto, y siguió otro folclorismo. Yo no sé si lo dijo tal vez para complacerme, para hacerse simpático conmigo, porque sabía que yo no era alejandrista, guillerista, digamos, pero no creo. Por la calidad de esa persona, él sabe si está viendo este programa quién es. No, yo creo que habló de verdad y conozco otros que asumo que estaban en la misma postura. Y ahora deben haber muchos dentro del universo de la izquierda, sobre todo dentro de los partidos tradicionales. Estoy pensando en el Partido Socialista, en la Democracia Cristiana, que no tienen la más mínima intención de votar por Boric o por la señora Proboste, ni la más mínima. Pero no lo dicen porque para qué se van a convertir en blanco de las furias que están desatadas. Ustedes ven lo que les pasa a un disidente que ponga públicamente su posición al frente, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas desintegración. Algunas se ve y otra, como les digo, no se ve. Por eso que, insisto, hasta este momento, dado los datos que tengo hasta este momento, que pueden mañana cambiar o pasado mañana, la izquierda no va a ganar estas elecciones presidenciales y no va a obtener las mayorías que pretende en el Parlamento. La izquierda ya tuvo su mejor momento. Siempre su mejor momento coincide con aquel en que no tienen que hacer otra cosa que salir a la calle a gritar. Una vez que pasan esa etapa, empiezan a mostrar la hilacha, empiezan a mostrar los jotas. Y la gente se ha ido dando cuenta. Y por eso es que se han ido desmoronando, y estos también son hechos visibles, las preferencias por doña Yanna Proboste. Se ha ido también cayendo suavemente, a pesar de que tiene un colchón fuerte con el Partido Comunista, etcétera. La candidatura de Boric se ha ido desinflando y va a seguir desinflándose. Eso se lo doy firmado.
Así como le acerté que entre agosto y septiembre lo del COVID iba a comenzar a disminuir radical y drásticamente como está ocurriendo, les auguro a ustedes en este momento que la izquierda ya pasó hace rato su mejor momento y ahora está en baja mar. Todavía gritan, todavía están presentes con mucha más fuerza en los medios con mucha fuerza en los medios de comunicación, pero incluso ahí, cuando uno observa, y estos son indicios que son indicios. Cuando uno observa periodistas que hace 1 o 2 años atrás se quedaban callados o avivaban la cueca y que ahora se están poniendo más puntúos y se están acordando que eran periodistas y están haciendo las preguntas que hay que hacer y están haciendo las críticas que hay que hacer. Cuando uno observa eso en distintos ámbitos de la vida nacional, una reacción, por así decirlo. Gente que antes no aparecía, que no se atrevía, apareciendo y atreviéndose, ya voy a ir a eso más adelante. Esos son signos de que la bajamar está en pleno tránsito. Y voy a continuar con esto. Y primero voy a, eso sí, pasar a mi primer bloque. Les recuerdo, amigos, AviCare, está centro médico que le pone a su disposición este aparato que le permite a usted hacerse un electrocardiograma en su casa, donde quiera, digamos, porque usted ve que es una cosa que uno lleva en el bolsillo, hace así, esto va a detectar no solo cuántas pulsaciones por minuto, sino que todos los elementos vinculados con controlar cómo está funcionando el corazón. La información va a ir a dar una aplicación que está en su celular, que le van a haber entregado con esto, y esa información va a llegar instantáneamente a AviCare, y ahí los especialistas van a ver cómo están las cosas. Y a ponernos en un caso extremo, si usted está haciendo un cuadro de preinfarto, van a tomar inmediata acción, se van a tomar las medidas del caso. No va a tener que esperar que le avise el infarto que usted tenía un preinfarto. Esto se consigue pagando 27.900 pesos mensuales. Esto se lo entregan en comodato. Incluye, sin ningún costo adicional, la aplicación en el celular. Incluye estas revisiones que hacen los especialistas. Y usted puede hacerse este examen personal todas las veces que quiera en el curso del mes. Puede estar todos los días haciéndolo si tiene paciencia. Las personas que tienen problemas del corazón o han tenido, podrían tener, más les vale tener esto en sus manos, estimados amigos. AviCare. Y Felco les recuerda que cuando se trata de tener en las manos herramientas, instrumentos de alta calidad, usted puede confiar plenamente en la industria suiza, y Felco, que produce este tipo de cosas, es una industria suiza. Como le he mostrado muchas veces, yo no sé si se alcanza a ver bien en la imagen, pero creo que sí, basta mirar el brillo metálico de estas hojas de acero endurecido para darse cuenta que esto no tiene nada que ver con las podadoras comunes y corrientes que usted encuentra en otras partes. Estas son las podadoras que usan los profesionales. Hay un montón de modelos, hoy día les estoy mostrando uno, hay otros con el mango más grande, otros con un mango rotatorio como este, otras, en fin, montones de instrumentos para la poda. Felco es la empresa que los produce en Suiza. Estas son las instrumentas que usan los profesionales. Acá abajo, en la gráfica de Felco, abajo están las direcciones de internet donde usted puede conseguir estos instrumentos. Estamos en el periodo en que estamos ya entrando al periodo de la poda, o estamos en medio del periodo de la poda, no sé exactamente, pero todavía es tiempo podar, todavía es tiempo tener estos instrumentos. Y si usted quiere, ya que se acercan las fiestas patrias y parece que vamos a estar todos bastante más libres para movernos, quiere tener su auto bien encachado, quiere endomingar su auto, quiere quitarle las abolladuras, pintarlo de nuevo, cosas como esa, AutoWolf.cl le ofrece un servicio único. Hacen todo eso en su casa. Van a su casa a desabollar, a pintar, a amononar la carrocería de su vehículo en su casa, y se demoran un día. ¿Qué tiene que hacer para tener el servicio en cuestión? Bien, pues ahí está un WhatsApp, comuníquense con ellos, mándenles en el WhatsApp una foto o las fotos de lo que usted quiere arreglar. Ellos van a ver, van a hacerle una cotización, usted se acepta, van a llegar a su casa en la fecha que han contratado, que se han puesto de acuerdo, y va a tener el auto como nuevo. AutoWolf.cl. Pasando al plano, a las grandes noticias del mundo,
Una vez más emergen problemas fronterizos o limítrofes, territoriales, marítimos, etcétera, con Argentina. Una vez más. Estuve repasando la historia de nuestros conflictos limítrofes con Argentina y he descubierto lo que todos sabemos. Nunca ha sido de iniciativa chilena el reclamar algo, el decir esto es mío, no de ustedes, sino que siempre ha sido Argentina la que ha dicho esto es nuestro, esto es nuestro. Esta vez se trata de una reacción de ellos por una cosa que hicimos nosotros que no es una petición o una demanda de algo que es de Argentina, sino que simplemente establecer una cosa que ya estaba establecida en un tratado con Argentina. Y entonces esto se oficializó con un decreto, el Decreto Supremo 95 de Relaciones Exteriores, que determina el límite exterior de la plataforma de Chile desde Punta Puga a Islas Diego Ramírez. Ustedes saben, la plataforma continental es aquella zona del continente que ya está debajo del agua, hasta 200 metros de profundidad, pero que corresponde al territorio de la nación, de la cual emerge o surge esa plataforma. Y esta plataforma, en ese espacio que está el decreto oficializando, está en un tratado con Argentina. Esto no es algo que se le ocurrió a Chile decir vamos a pedir esta cuestión, está en un tratado. Pero inmediatamente reclamó a Argentina y dijo que nosotros estábamos, ¿cómo lo dijeron? Que Chile estaba pretendiendo apropiarse de parte de la plataforma argentina. Una vez más. Los candidatos a la presidencia de Chile, por lo menos todos los que he visto sus declaraciones, apoyan la política de Estado de Chile, de decir, no, pues esta cuestión hay un tratado y en todo caso conversemos a ver cómo es la cuestión. Ahora, algunos hablan de mediación. Yo, ojo con las mediaciones, porque la mediación asume que hay algo vago que cabe discutir y puede terminar en una repartición que no tiene a cuento. Lo que nos pasó con Perú. O sea, se asume que hay algo entonces que no está del todo claro y alguien tiene que interpretar. Creo que ya hemos perdido bastantes territorios con Argentina, lagunas del desierto, la Patagonia, gran parte de la Patagonia, si no la Patagonia completa, en el siglo XIX. Hemos tenido un montón de problemas. Hemos estado al borde, yo estaba en esos años ahí, al borde de la guerra con Argentina en el 78. Por minutos no se produjo un encuentro militar. O sea, por lo menos desde el punto de vista público, porque hubo otras situaciones que nunca se van a saber, para información de ustedes. Les voy a contar una. En esos años, vuestro servidor tenía contactos con una persona que trabajaba en la Dirección de Aeronáutica de Chile, que es una dependencia que depende de la Fuerza Aérea de Chile. Y en alguna oportunidad nos contó algo que nunca salió en la prensa, y no sé si ha salido en alguna de estos reportajes que se han hecho tantos años después, ¿no?, en la televisión, que en un par de oportunidades o algo así, aviones de combate argentino entraron al espacio aéreo chileno para provocarnos, para torearnos, o no sé, para detectar cómo estaban funcionando nuestros radares o algo así. Y hubo otras provocaciones, y Chile siempre se mantuvo tranquilo, no hubo aquí ninguna histeria, no hubo ninguna laraca, pero había una cosa que en los gobiernos civiles no suele haber, había firmeza. Bueno, después de todo era un gobierno militar. Es bastante difícil imaginar un gobierno militar que, aparte de todos sus demás defectos gravísimos, entregara un pedazo de tierra como lo había hecho tantos gobiernos civiles. Así que se mantuvo firme y por eso que estuvimos al borde de la guerra. Ahora, yo no digo que va a suceder lo mismo, no me parece, este no es el año 1978, pero podemos tener problemas. Ahora, no es casualidad que emerja esta situación ahora, porque el decreto supremo, por supuesto. Pero además de eso, el presidente argentino, el señor Fernández, está con muchos problemas y los argentinos siempre han usado estas cosas para tratar de, como otros países por lo demás, tratar de unir el frente interno. De hecho, la operación que hizo Argentina en las islas Falkland, que ellos llaman Malvinas, fue en un momento en que estaba muy débil el gobierno militar argentino y hicieron eso con el fin de unir a Argentina y lo lograron por una semana. Después le dieron una camotera y el gobierno argentino quedó en peor situación de lo que había estado al principio. No creo que vayamos a llegar a eso. No. Tuvimos a punto el 78. Ahora, las cosas, tampoco uno puede garantizar nada porque estas cosas maduran. Lo del 78
partió varios años antes, creo que el 74 o antes, cuando respecto al tema del canal de Beagle, las partes pidieron que Gran Bretaña, que la corona británica, llevase a cabo un laudo arbitral. Y dado que nosotros teníamos las razones documentales, mapas, tratados, etcétera, que probaban que teníamos razón, nos dio la razón el laudo. Y al otro día, el gobierno argentino declaró el laudo insusanablemente nulo. Insusanablemente nulo. Pero eso pasó 4 años después, pues, cuando vino el laudo. Estas cosas pueden tomar tiempo, pero se pueden encorajinar. Ahora, supongo yo que eso no va a ocurrir. Y en todo caso, la situación de Chile hoy en día, en aspectos, digamos, de otra naturaleza, no es la del año 78 o de los otros años. Me tocó ver una verdadera rendición de Chile en la época del gobierno de Eduardo Frei Montalva, a propósito de Laguna del Desierto, donde mataron a un carabinero chileno, los argentinos, y finalmente terminamos por ceder porque estábamos muy débiles, militarmente éramos un cero a la izquierda. Las cosas han cambiado y nunca hay que olvidarse que uno de los factores principales que permitió a las Fuerzas Armadas chilenas de aire, mar y tierra fortificarse enormemente fue don Ricardo Lagos Escobar, el presidente Ricardo Lagos. Y eso se ha mantenido, entiendo, hasta donde ha sido posible con los nuevos gobiernos que vinieron después. Pero no va a ser necesario. Vamos a llegar a algún arreglo que espero que no sea desfavorable para Chile, como tantos acuerdos. Tantos acuerdos. Acuerdos que en el fondo son rendiciones disfrazadas de acuerdos. Pero en fin. No es raro que esto pase. Tenemos una frontera larguísima con Argentina, debe ser una de las fronteras más largas del mundo. Las líneas fronterizas son vagas a veces. Las cadenas montañosas no es una sola fila de cerros, sino que son varios cordones cordilleranos. El mar tampoco es un asunto muy claro. Hay terreno para las vaguedades, para las ambigüedades, hay dificultades. Y no olvidemos nunca que, yo no sé por qué razones, eso sería tema quizás de un programa de día sábado en Argentina. Los sucesivos gobiernos argentinos siempre han tenido una coherencia en cuanto a tratar de forzarnos la mano, de salir al Pacífico, de mirarnos a huevo como que somos un país mucho más chico. Bueno, ya no somos mucho más chicos, en el sentido que importa me refiero, no a la población sino que a otras cosas. Pero no va a pasar, espero que no, o en todo caso si pasa algo, esto va a madurar así en cámara lenta, a fuego lento, años. Estas cosas toman años antes que se resuelvan o que lleguemos a otro 1978, espero que no. Y como les dije hace unos momentos atrás, se está dando la predicción de Nostradamus 2.0 que hice hace un año atrás, medio año atrás, más, por ahí, de que en agosto-septiembre de este año las cosas iban a cambiar radicalmente con el tema COVID, y ya es así. Si ustedes ven la cifra de la prensa, todas las cifras se han ido hacia abajo. Cada vez hay menos contagiados, menos personas que mueren. Hay algunas zonas donde no hay más de 11 o 10 personas en cama, digamos. Y de hecho el país se está abriendo, la región metropolitana en fase 4, muchas otras comunas en fase 4. Y muy probablemente el toque de queda va a disminuir, va a ser más corto el toque de queda, no va a ser de 10 a 5, sino que de 12 a 5. Probablemente más adelante va a desaparecer el toque de queda totalmente. Vamos hacia la normalidad. ¿Qué es lo que va a traer esta normalidad en el plano económico, político? Es un tema que vamos a ir examinando a medida que pasen los días y la semana. Ahora yo me voy a permitir, estimados amigos, mi segundo bloque, que lo inicio con Hey, el corredor de propiedades más rápido de Chile, el que vende más rápido. Punto. ¿Qué más le voy a decir? ¿Quiere vender rápido? Contáctese, ahí están los contactos, con Ángel Hey. Y luego continúo con esta editorial Edisur, editorial chilena que está produciendo puras obras importantes de la narrativa, de la literatura o de las ciencias sociales, etcétera. Y ahora me llegaron para que les muestre a ustedes 2 libros nuevos. Hojas de hierba, es uno de los libros, o el libro más famoso de poesía del poeta norteamericano Walt Whitman, Hojas de hierba. Y este otro, Metrópolis, de Thea von Harbou, una aristócrata
prusiana. Metrópolis es una novela del año 1926, una novela de ciencia ficción y bueno, es un poco una utopía oscura, una distopia como llaman ahora, un mundo como se lo imaginaban en 1900, cuando haya escrito la novela esta señora, en 1925 supongo, antes de publicarla. Un mundo, dice aquí, plagado de máquinas y donde los obreros destinados al trabajo viven en subterráneos controlados por los señores. O sea, un mundo despótico, un mundo que me hace pensar en un cierto gran país donde ya se vive, aunque no en blanco y negro, sino en colores más o menos esto. Y hay muchos más libros en Compañía 1025, que es el local que tiene ahora Edisur, pero usted puede entrar a edisur.cl y ver otros medios de conseguir estos libros aisladamente o en esos paquetes como los que están atrás mío. Y continúo con KM Millas, ya saben, un lugar donde le compran sus millas acumuladas en vuelos y usted entonces transforma un número que en este momento no le significa nada, que no le sirve de nada y que se lo pueden eliminar en cualquier momento, como ocurre, en plata. Y a la pasada, por cada milla que usted les vende y que ellos le compran, una cantidad va a la Unión de Amigos de los Animales. La Unión de Amigos de los Animales. Y continúo con compreoro.cl, el lugar donde usted puede adquirir estos lingotes de plata o estos... ¿Dónde está? Aquí está. O estos lingotes de oro, que son una manera de tener parte de sus recursos en sus manos literalmente, porque son objetos físicos y son objetos físicos de mucho valor. Usted los puede tener donde quiere, los puede transportar a donde quiere y donde sea que los lleve, los van a recibir con mucho gusto. Con el oro y la plata nadie le va a poner mala cara. El oro y la plata valen, no dependen de alguna peripecia bursátil, no. Ahí está el oro, ahí está la plata, es una buena manera de tener una especie de póliza de seguro financiera. Oro y plata en compreoro.cl. Economistas del llamado grupo de políticas monetarias le están recomendando al Banco Central que eleve la tasa de interés al 1,25 del 0,75 que está ahora. Como ustedes saben, esto de la tasa de interés, para los que no se acuerdan, es muy importante porque significa cuánto más o menos el Banco Central da de interés a los títulos que se adquieren en el Banco Central y que al adquirirse en el Banco Central significan una cantidad de dinero que sale de la circulación. Al subirse y hacerse más interesante estos papeles del Banco Central, hay más gente que pone más plata en esos instrumentos y los saca de la circulación y por lo tanto del consumo. En otras maneras, es una medida de controlar la circulación monetaria. Más altos intereses, menos circulación, por lo tanto menos consumo, menos demanda y menos presiones inflacionarias, que es lo que está temiendo el grupo de política monetaria. Es una serie de advertencias, ya hemos tocado este punto en otro programa, en el sentido de que el crecimiento económico está experimentando Chile en este momento y que todos celebramos, sin embargo depende demasiado del consumo, que a su vez depende de toda la liquidez que está dando vuelta, resultado del ingreso familiar de emergencia, de las platas sacadas de la AFP, y algunos quieren sacar otra porción más para a la pasadita, además de moler la AFP. Entonces son platas que están ahora, pero que en la misma medida en que se están consumiendo están desapareciendo y no van a seguirse, no se van a multiplicar por su cuenta. Aquí no hay multiplicación de los panes, no hay un Jesucristo multiplicando los bonos. Hay un Estado que se le está acabando los recursos, las reservas, los bonos soberanos, etcétera, los modos de tener dinero para repartirlo, fuera de todos los males indirectos que produce el hecho de acostumbrar a una población, no pocos de ellos, no poco de parte de la población, a vivir sin trabajar. Al punto que ya hay muchos pequeños, como yo les he contado, pequeñas empresas que no pueden partir o están partiendo a media porque la gente no quiere trabajar, porque dicen, ¿para qué voy a cobrar 400 lucas si ahora estoy ganando 600 o más, sumando esto y sumando lo demás acá, de los bonos y las ayudas del Estado, sin moverme de mi escritorio, sin moverme de mi casa, sin moverme de la cama? Estoy toda la mañana viendo televisión. Yo no digo que toda la gente está en esa postura, pero hay bastantes. Ese es uno de los males indirectos, pero muy poderoso y muy venenoso. Pero desde el punto de vista monetario, mientras tanto, la inflación ya levantó cabeza. Es poca todavía comparado con el más lejano pasado, cuando teníamos unas inflaciones de 2-3% al mes en este país. Pero
ha emergido y puede crecer rápidamente. Estas cosas se aceleran muy rápido. ¿Qué va a hacer el Banco Central? No lo sé. Probablemente no lo va a subir al 1,25. Yo creo que si le están recomendando el 1,25, el Banco Central la va a subir al 1%. No más que eso. Siempre la cosa de ir por el medio, de no caer en tropicalismo, como dicen acá. Y quizás por eso les están pidiendo un 1,25 para que queden en el 1. El hecho es que hay que regular la economía chilena, hay que empezar a ponerle freno a este gasto, hay que empezar a poner las bases de una inversión sana. La inflación no permite inversiones sanas. Hay montones de problemas que vienen en cascada cuando se inician los procesos inflacionarios, a lo que se suma el desincentivo al trabajo derivado de estos bonos y el incentivo al endeudamiento público, puras cosas negativas. Y junto con esto, o en relación con esto quizás, el candidato José Antonio Kast presentó su agenda anticorrupción con algo así como 29 medidas anticorrupción. Si usted quiere ver el detalle de ellas, puede verlas en la prensa. Ahí las va a encontrar. Y yo me pregunto si sirve una agenda de medidas anticorrupción. Yo creo que no. Con todo respeto. José Antonio Kast, está bien que se presente. Yo no digo que no se presente. Está bien que haya por lo menos un intento. Está bien que se creen eventualmente si gobernar acá, si las cosas fueran a aprobar en los parlamentos. Si eventualmente algunas de esas medidas se instalaran, pueden servir de algunos diques pequeños de contención, pero en general el proceso es tan masivo y responde a fuerzas tan poderosas que esto no se combate simplemente con decreto. La corrupción, en definitiva y en última instancia, tiene como origen un cambio interno espiritual de una masa importante en la población que tiene acceso a los recursos. Y cómo usted cambia, cómo usted controla los cambios de este tipo, cómo usted controla el paso de la timidez y la honestidad a la desvergüenza y la deshonestidad, que deriva del deseo, del impulso a consumir, de tener un mejor estándar de vida, de pavonearse frente a los vecinos, de tener un auto más grande, en un mundo lleno de consumismo, donde además gente, digamos, sin muchos recursos mentales, la única forma que tienen de destacarse es con lo que compran. Hay factores demasiado potentes que están detrás de la corrupción, porque efectivamente como el deseo de tener más cosas, de consumir más cosas, no disminuye nunca, sino que al contrario va aumentando geométricamente con el aumento aritmético de los ingresos, significa que tarde o temprano los ingresos normales y honestos no alcanzan y empieza a tentar la posibilidad de meter mano en los cajones. Yo diría que la corrupción es el resultado natural, normal, de una tendencia humana normal, que en su forma más básica se manifiesta como el impulso por acumular, por lo tanto por depredar, por arrebatarle a otros, por asegurar la propia prosperidad a cualquier precio y ojalá aumentarla. Y naturalmente satisfacer no solamente las necesidades, sino que los placeres. Cuando eso se desencadena, cuando en una sociedad el espíritu más recatado, más honesto, más temeroso de Dios y las buenas y las leyes se rompe porque hay más plata, porque hay más anonimato, porque la sociedad incentiva el consumo, porque lo que interesan son las apariencias, porque ya no hay tanto control social, porque las leyes se han debilitado, porque es más difícil ver lo que hace cada cual. En ese mismo momento, y esto se ha visto en toda clase de sociedades, no solamente en Chile, se rompe el dique y viene una luz imparable. Hay sociedades que, no la nuestra, hay sociedades que en un momento dado aparecen y les gusta a su vez describirse y pavonearse ante otros como honestos, como que aquí no se hace tal cosa, como que aquí no se soborna a los carabineros, como que aquí no pasa tal. Sí, hay fases así, pero son fases breves y dependen de condiciones que no están tan depositadas en la mente de las personas como en el hecho de que no hay nada por robar, digamos. En un país pobre, en un país donde no hay muchos recursos, donde no hay circulación, flujo, torrentes de dinero pasando cerca del escritorio de uno, donde por lo tanto la probabilidad de meter mano en un cajón no existe porque no hay cajón o no hay nada dentro del cajón, claro que uno es honesto por default. Y esa honestidad por default, forzada por las circunstancias, es
trompeteada como que fuera una virtud moral nacida de nuestra pureza espiritual. Y no es así. Nace de las circunstancias. Nace además de quizás que las leyes son más estrictas. Nace de que es más fácil detectar lo que está haciendo cada cual. Nace de que el consumo suntuario resalta demasiado a la vista de todo el mundo. Como eran en Chile los 40, 50, etc. Si usted sacaba un auto, si llegaba a conseguir un auto norteamericano importado, era un hecho notorio. Cualquier aumento dramático de su nivel de vida era un hecho notorio y empezaban inmediatamente las miradas de sospecha. ¿De dónde? ¿A quién robó este gallo? ¿A quién mató este gallo? La típica pregunta. Entonces, nosotros entramos en la misma medida en que el país creció, que se hizo más complejo, se convirtió en una sociedad más sofisticada, más anónima, grandes ciudades donde nadie conoce a nadie, el incentivo al consumo en la televisión, en todas partes, el afán de brillar, las importaciones masivas de artículos que empiezan a estar al alcance de todo, pero por lo mismo se incentivan más los deseos por más cosas. De ahí, esa es la base psíquica, porque al final de cuentas, estimado amigo, todos los comportamientos humanos tienen detrás de ello un motivo. Las cosas se hacen porque hay un motivo, porque hay un deseo, porque hay un impulso. Es decir, tiene que ver con cambios en el interior de las personas que llevan a comportamientos que luego, cuando se empiezan a hacer masivos y se empiezan a generar complicidades entre estas personas que están deseosas de meter la mano en cualquier cajón, entonces llegamos al nivel de esto que se llama corrupción. Es decir, cuando ya esto no es meramente un tema de individuos que se pusieron descarados y dispuestos a meter manos en todas partes, sino que se convierte en un tema de que las leyes, las instituciones mismas se descomponen porque los titulares entran en complicidades directas o indirectas para saquear en forma colectiva el erario nacional. Y eso se llama corrupción. Cuando estamos hablando de corrupción es porque ya este fenómeno que partió en la mente, en el corazón de las personas, ha llegado a las instituciones y estas ya se corrompieron, o sea, se reblandecieron, se están pudriendo. Y si uno cree que eso se va a reparar con un decreto o inventando una sanción, ¿quién va a aplicar las sanciones en primer lugar? Si la corrupción lo abarca todo. Abarca no solo a los que cometen el crimen, sino que abarca a quienes supervisan, abarca a quienes hacen la policía del crimen, abarcan a quienes juzgan el crimen, abarcan a quienes deciden o no llevar adelante la persecución del crimen, del delito, de la infracción, del robo, de la estafa, de la corrupción en definitiva. Y entonces vemos, y lo hemos visto, cómo en Chile, especialmente si usted pertenece a las élites políticas, nadie paga nada. Los casos se cierran, no se investigan, hay arreglos, conversaciones privadas en almuerzo o en cócteles. Eso es la corrupción, pues. Entonces, en el papel usted puede poner todas las normas que quiera. José Antonio Kast puede poner toda la lista más grande que quiera, puede poner no 29, puede poner 445 medidas anticorrupción, y esto es como escribir en el agua. Tal cual. Permitidme, amados hermanos, en Cristo, pasar a mi tercer bloque, que lo inicio con inviertanusa.cl, que es esta empresa chileno-norteamericana en internet que le permite a usted muy fácilmente invertir en Estados Unidos. Hacen todo por usted, le abren cuenta corriente en banco norteamericano, le consiguen crédito hipotecario, le consiguen, lo ayudan a formar sociedades, le consiguen visa de residencia si usted quiere, lo asesoran todos los pasos, y apenas usted entró a conversar con inviertanusa.cl, ya le están ofreciendo opciones en miles de franquicias, bienes inmobiliarios, etcétera. Todo lo necesario, desde lo que donde hay que invertir hasta la manera de hacerlo, en inviertaenusa.cl. Y no olviden, amigos, que los productos que trajo Lotus Air, estas maquinitas que purifican el aire matando todos los patógenos, incluyendo el COVID-19, el stock, la segunda partida que trajeron, está también llegando a su final. Así que si usted quiere tener su local, su oficina, su casa purificada, con el aparato funcionando todo el día, a usted se le frunce, sin que usted tenga ningún problema, que puede respirar al lado del aparato y no le hace nada. El peróxido de hidrógeno es totalmente inerte para un mamífero. Bien, pues, vaya poniéndose en contacto ya con Lotus Air y después no se queje que se acabó. Se acabó. Y SMF es la empresa chilena que hace 20 años más o menos está en el campo, en la actividad de conseguir para usted
trayendo de todas partes del mundo los mejores productos para mantener sus pisos impecables, cualquiera que sea el material, parqué, mármol, losa o linoleum, como se decía antes, que no sé si existe el linoleum todavía, las alfombras, la moqueta, etcétera, piedra, pizarra, todo en SMF, estimados amigos. Así es que, bueno, Kast, por supuesto, puede hacer todos los planes que quiera sobre esto y cualquier otro candidato, y yo no veo un cambio de esta situación. Lo que suele suceder en sociedades que están más avanzadas en este trayecto que nosotros es que la sociedad simplemente ya se articula en función de la corrupción. Esa es la nueva normalidad, como dicen ahora. Así como hay sociedades que se articulan en función del narcotráfico y se articulan en función de que las bandas narcotraficantes matan y decapitan a cientos de personas y de repente aparecen los cuerpos colgando en los puentes. Se acomoda a eso la sociedad, se acomoda a cualquier cosa a la gente. Y eso es lo que va a suceder con Chile. Si alguien piensa que vamos a volver a los tiempos de la pureza, en que se decía que los presidentes salían de la moneda con las manos en los bolsillos, pobres, yo todavía no conozco a ninguno que salga, no digamos la Casa de la Moneda, sino que cualquier institución política con las manos, así con una mano por delante y otra por detrás. Todos de un modo o de otro se han arreglado, se arreglan, la inmensa mayoría, no sé si habrá excepciones, salen en mejores condiciones. Yo les podría nombrar porque los conozco, les podría contar los detalles, pero no lo voy a hacer porque quiero seguir viviendo. Y así que no se preocupen los que están, que yo conozco, no voy a decir nunca. Además son historias muy antiguas ya. Son historias de la época de la Concertación. Por Dios que hubo chanchullos ahí. Y la señora Loncón, que preside, como sabemos, la Comisión Constitucional, la Asamblea Constitucional, la Convención, muy molesta, ha denunciado que existe una campaña de desprestigio, porque es que escuchaba harto esa frase siempre en política, la campaña de desprestigio. Una campaña de desprestigio en contra de la Convención. Se ha usado la mentira, ha dicho, y ha mencionado Twitter. Señora Loncón, es cierto que hay Twitter falsos respecto a la Convención, como lo hay respecto a todo, como lo hay respecto a personas, como lo hay respecto a instituciones. Circulan chistes, circulan mentiras, circulan versiones antojadizas, acusaciones falsas, para todo y para todos. Pero no es por eso que la Convención Constituyente ha perdido aceleradamente el apoyo que tenía, que era bastante masivo. La gente creía en la Convención, se comió, como siempre hace la gente, en su inteligencia se comió el cuento de los que venían con los ojos en blanco mirando al cielo a salvar al país y a traer la pureza, como se lo comieron con el Frente Amplio, como se lo comen con todo siempre, porque como ustedes saben la sabiduría popular es infalible. Pero ¿por qué se desmoronó? ¿Por unos cuantos Twitter? Los Twitter son solo unos alfilerazos, señora Loncón. Lo que ha derrumbado el prestigio de la Convención son los propios hechos y palabras de la Convención. Le menciono el último de ellos y después voy a ir a otro. El señor Ancalao, de la lista del pueblo. Hombre, por lo tanto, vinculado a la Convención Constituyente. Se presentó como candidato a la presidencia de la manera más escandalosa. Todavía es tema de chistes, de noticias y de investigaciones. ¿Y qué hizo el señor Ancalao en vez de aceptar que simplemente lo pillaron con las manos en la masa? Está presentando un recurso de protección contra el CERVEL, porque lo estarían desprestigiando sin ninguna base. Y lo pillaron con la pistola humeante en la mano. Ahí tiene usted un hecho, no una mentira, no una versión en Twitter, que obviamente ayuda a desprestigiar la Convención, porque el señor Ancalao y sus famosas listas pertenecen a la Convención. Después tenemos el hecho que a las 2 semanas de estar funcionando, se subieron un 170% en sus ingresos. No sé si se llaman sueldo, se llaman bonos, como se llamen, sus ingresos. Eso no es un Twitter, eso es una decisión que tomó la propia Convención. Tampoco son Twitter y una campaña de desprestigio los dichos y las decisiones que han tomado distintos comités de esa Convención.
tratando, por ejemplo, de arrinconar, de dejar fuera de todo a un exalmirante porque consideran que él no es digno de hablar de temas de derechos humanos, porque ustedes saben, la izquierda son los únicos que tienen la concesión exclusiva. Después, las múltiples maneras como han tratado de silenciar y arrinconar a los constitucionalistas que no son de su línea. Después tenemos los propios dichos y hechos de la señora Loncón, que de repente parece ser que está presidiendo no una convención constitucional para Chile, sino que algún tipo de evento mapuche. Son esas las cosas que han desprestigiado a la convención, señora Loncón, no unos cuantos Twitter. No me venga con este cuento de la campaña de desprestigio. Los Twitter, a los que no son nada. No todo el país está pegado a los Twitter, y todo el mundo sabe que el mundo de los Twitter es un mundo de gente, de mucha gente resentida, de gente picada, disparando mierda para todos lados, disparando veneno, y los consumidores de eso andan en las mismas. Es gente que vive de eso, produciendo eso y consumiendo eso. Son marginales. Todo eso de las redes sociales que tanto se ha cacareado son bastante marginales. La convención se ha desprestigiado por sus propios actos, por sus propias palabras. No le eche la culpa a los Twitter, señora Loncón. Y más de 100 gremios, 104 para ser exactos, rechazan de la manera más enérgica la idea de darle indulto a los llamados presos, y ellos dicen del llamado estallido social. Interesante, ¿no? Dicen que no se debe proteger a quienes destruyeron las fuentes de ingresos de miles de familias, efectivamente. Ahora, le ruegan al Senado que rechace esto, pero yo me voy a centrar en otra cosa. Hace unos pocos meses atrás, quizás muy poco, probablemente esta multigremial ni se habría reunido para ponerse de acuerdo en esta materia y para redactar esto, ni la habría presentado. Lo que hace la multigremial es otra muestra más de lo que dije al principio de este programa, que la izquierda está en bajamar y que toda la gente que se opone a los discursos políticamente correctos, a las iniciativas delirantes de la izquierda, o a las iniciativas no tan delirantes pero ruinosas de la izquierda, a los lenguajes que circulan, a todas las ondas que circulan en todos los ámbitos de la vida nacional, esa gente que estaba callada, que trataba de pasar desapercibida, no convertirse en blanco, que vivía en el susto, en el miedo, están empezando a levantar cabeza y a reorganizarse. Se está reorganizando, se está organizando, más bien dicho, la resistencia a esta onda, a este aludo, a este tsunami que le cayó a este país, lo cual se manifiesta en esto y en otras cosas todavía menores, todavía balbuceantes, pero que están señalando que se está produciendo la bajamar, que ya la gente está reaccionando, que ya la gente no está conteste con esta estridencia callejera, con estos señores que le quieren achacar fuego a todas las instituciones, que quieren echar abajo el país, que quieren montar no se sabe qué diablo. La multigremial no se habría atrevido a hacer esta declaración hace 5 meses atrás. ¿Para qué hablamos de un año atrás? Y fíjense el lenguaje que usa. El llamado estallido social. Es decir, tal como yo hice en mi libro, como lo he hecho aquí en el programa muchas veces, desde el primer día, cuando dije aquí no hubo ningún estallido social, aquí hubo una insurrección. Y así titulé mi libro. Y estaban todos los datos ante mi vista para probar que era, para darme cuenta que era una insurrección. Pero todo el mundo, o porque lo creían, o por miedo, por seguir la corriente, hablaban del estallido social. Bueno, aquí tenemos una multigremial formada por 104 gremios que dicen el llamado estallido social. Ya nos están comprando el estallido social así como así. ¿Dónde se va a notar esta reacción todavía muy precoz, muy balbuceante? Normalmente está ocurriendo bajo la superficie. Como dije antes de las elecciones de Sebastián Piñera, se estaba produciendo en ese momento, pues, dije yo y así fue,
un desplazamiento de placas tectónicas desde el punto de vista de la voluntad de la gente por votar. Dije, se está produciendo un desplazamiento, pero las placas tectónicas se desplazan sin que nadie los vea hasta que se produce el evento llamado temblor o terremoto. En este caso, este desplazamiento tampoco se ve, salvo por estos pequeños temblorcillos o pequeñas muestras, pero se va a manifestar allí donde la gente puede hacer estas cosas sin miedo, en las urnas electorales, asumiendo que no van a haber, como yo creo que ya han habido, situaciones crecientemente irregulares en los procesos electorales en este país. Crecientemente. Pero si no es así, o si eso se controla y se mantiene arrinconado, se mantiene contenido, yo creo que se van a llevar una gran sorpresa en la izquierda en las próximas elecciones. Y si no es así, bueno, la sorpresa me la voy a llevar yo y lo tendré que decir en su momento. Pero vamos a ver, por último, ¿qué importa si yo me doy una sorpresa o no? Lo importante es que se la dé la izquierda. Y se la van a dar. Estoy casi convencido. O sea, estoy convencido. Estoy convencido. Y vamos a ver, parece que decide el Senado con esto del indulto para los, ¿cómo los llaman? Los presos del estallido. O sea, usted iba, asaltaba a un supermercado, le prendía fuego, le arrojaba una molotov a un carabinero y usted no era un delincuente, un salvaje, un bárbaro, un bruto, sino que es un heroico preso del estallido. Así los llaman. Entre ellos la señora Yanna Proboste, dicho sea de paso. Yo creo que ya lo dije. Me parece a mí que la izquierda en su conjunto es la misma, siempre. Aunque yo también he dicho que hay procesos que los pueden llevar a ciertos cambios, y lo mantengo. Esto es complicado. Las cosas son y no son al mismo tiempo. Hay ciertas ambigüedades. Pero en la exposición de un tema como lo estoy haciendo ahora, hay que simplificar un poquito. Y simplificando un poquito digo que la izquierda en su conjunto es una sola, con variantes semánticas, énfasis, caras, pero básicamente la misma, o muy parecida, y ya la gente no quiere eso. Ya la gente los vio, ya la gente ha captado lo que son capaces de hacer, lo que son capaces de promover, cómo han sido implacables en su obstruccionismo, en todo. Y eso la gente, sin necesidad que doña Paula o doña Josefina o doña Elenita salga a la calle a decirlo, se manifiesta. Se va a manifestar. Primero en el silencio. Un silencio que no se sabe qué significa, la llamada masa silenciosa. Pero de repente esas masas silenciosas tienen la oportunidad de hablar en las elecciones. Bueno, ya lo vamos a ver. Y antes de entrar al libro que les voy a mostrar, ¿y cuál libro les voy a mostrar? Creo que tenía un libro para mostrarles. No. Señores, Lavo Club, el mejor detergente para la ropa y para la loza. Hipoalergénico, biodegradable, vienen en envases grandes, se lo traen a la casa, se lo reponen en la casa. Todas las ventajas con Lavo Club. Controller, todas las ventajas para que usted optimice su área de gestión. El área de gestión de su empresa probablemente está con un montón de deficiencias que a veces no se notan. Controller las va a detectar, va a hacer un escáner, las va a mostrar, se las va a señalar y le va a dar los remedios para que su empresa funcione mucho mejor. Recuerden que Controller tiene ahora una sucursal en Viña del Mar. Notario Express, en vez de instalarse en la notaría, usted se instala frente a su computadora, en unos pocos minutos llena todos los datos que le piden para el papel que usted necesita. Notario Express procesa el asunto y usted tiene que ir a la notaría solo unos pocos minutos a firmar el papel. Ir a la notaría es una necesidad jurídica, pero no es lo mismo ir a la notaría, instalarse horas, a hacer todo el trámite, a estar unos minutos firmando y mandándose cambiar. Notarioexpress.cl. Y no olvidéis, amigos, espacioajedrez.com, donde usted puede adquirir la caja y o el reloj digital, ambos con plus que usted no va a encontrar en otra parte. La caja con el manual para los niños, para que aprendan a jugar, y 3 licencias para espacioajedrez.com, y el reloj digital con 3 licencias para espacioajedrez.com. No les iba a mostrar un libro, pero era precisamente uno de estos. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta la poesía. A
A mí no. Yo no me entra, no tengo, tengo un déficit, tengo el lóbulo de la poesía, no lo tengo en el cerebro. Pero sí sé quienes quieren esta cuestión. Walt Whitman es uno de los grandes poetas que ha producido Estados Unidos, con un estilo que entiendo es muy original, muy simple. El hombre le cantaba. Sí, bueno, hay un famoso poema de él, o un libro completo, no sé, se llama Canto a mí mismo. Modesto el hombre. Canto al hombre no común y corriente, canto a la humanidad como tal. No sé si hay mucho para cantarle a la humanidad como tal, pero él le cantó. Le cantó a la hierba también, como ustedes ven. Le cantó a las cosas sencillas y fue un hombre que yo diría que en cierto sentido revolucionó la poesía de su época. Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Hojas de hierba, que ustedes pueden encontrar en Edisur. Y ¿por qué a mí no me gusta la poesía? ¿No me interesa la poesía? No sé. Soy muy prosaico, muy chanta. Eso es lo que pasa. No tengo oído. Me empieza a producir una molestia el que me digan algo de una forma que no sea clara y precisa. O sea, creo que no sé si Pascal o Descartes, uno de estos dos filósofos franceses, hacía una dicotomía entre los tipos de mentalidad que decía, unos tienen esprit géométrique y los otros tienen esprit de finesse. El esprit de finesse es el que permitiría, entre otras cosas, evaluar la poesía, el espíritu de las cosas más ambiguas, menos precisas, más como en la poesía misma, que es otro lenguaje en el fondo. Y el espíritu geométrico, bueno, lo dice todo. El espíritu cuadrado, pues yo soy cuadrado, ¿qué le voy a hacer? No tengo remedio. Si las cosas no son lógicas, precisas, matemáticas y definibles precisamente, no. Yo me acuerdo que cabro chico me pasaron un libro de poesía de Rubén Darío, Azul creo que se llama. Y cuando empecé a leer por ahí que decía, y los hospitales que tienen las paredes pintadas de azul, y dije, ¿de dónde sacaron que las paredes? Ahí ya soné. Yo no sé qué quería decir con eso. Seguramente en el lenguaje poético de la poesía, yo tenía que entrar en otros códigos, en otras interpretaciones, en otro espacio semántico, digámoslo. Pero yo soy incapaz de hacer eso. Yo simplemente dije, no he visto nunca en mi vida un hospital con las paredes azules, son blancas, azules no. Así que, ¿de qué está hablando este huevo? Empecé yo. Perdón. Así es, pues, estimados amigos. Y ya está bueno. Creo que he hecho un programa bastante largo hoy día. Vamos a ver qué sigue pasando más adelante con la señora Loncón, que cree que hay una campaña de prestigio contra la institución que ella preside. Y yo le insisto a la señora Loncón que se mire un poquito, que mire al espejo su institución, que mire su propia institución y vea lo que hace y lo que dice, y después vea y aquilate si eso tiene o no más peso que los twitters de algunos cuantos descerebrados que nos faltan, twitteren contra todo el mundo, contra usted, contra mí, contra la convención, contra el gobierno, contra Piñera, contra todo. Así es. Y bueno, estimado amigo, me puse borroso, parece, me estoy desintegrando, parece. Eso sería todo, nos estamos viendo.